de muchos de la corte. La excusa fue perfecta. Murió la mujer de uno de los canes del imperio. En un punto muy remoto, en Persia. La mujer, antes de morir, dejó en su testamento escrito que su sucesora, la que se casara con el Khan, debía ser de linaje mongol. El mensaje llegó a Kublai, y este decidió coger a una de sus hijas preciosas y preciadas, a su princesa, y enviarla hacia Persia. Una escolta de 600 de sus mejores hombres, una flota de 17 naves, y los Polo como adelantados. Era el momento para despedirse. Los 4 amigos se despidieron, se abrazaron, porque no en vano se había forjado una gran amistad. Kublai les despidió con cierto pesar, pero era el momento para la retirada. Una expedición muy azarosa, porque las tormentas, las vicisitudes, las circunstancias, los ataques, pero hicieron que aquella expedición, incluso al parecer, llegara hasta Madagascar, que surcara el Golfo Pérsico, pero al fin cumplieron con la misión. De los 600 de aquella comitiva, tan solo llegaron 18. Parece también la epopeya de Juan Sebastián Elcano, ¿verdad? Entregaron a la princesa, y ellos, ya libres de toda obligación, decidieron volver a Venecia. En 1294 había muerto Kublai Khan, y en el 95 los Polo llegaron a Venecia. Llegaron para asombro de sus vecinos, unos vecinos que apenas les recordaban, unos familiares que ya les daban por muertos. No olvidemos que habían partido en 1271, y era 1295. Llegaban vestidos a la forma y manera tártara, hablando veneciano antiguo, sí, pero con unos acentos extrañísimos. Bueno, de todas formas, los Polo decidieron ofrecer una fiesta, un banquete pantagruélico. Comieron, bebieron, y además embriagaron a los asistentes con con miles de narraciones sobre todas las aventuras que habían vivido. Y una vez finalizada la fiesta, los Polo rasgaron sus vestiduras, nunca mejor dicho, sus raídas prendas tártaras, y de esas prendas dice la historia que cayeron un sinfín de piedras preciosas, diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas, y con eso pudieron empezar a montar su pequeño imperio comercial. En 1295 Marco Polo compra una vieja casa, una gran casa en Venecia, y es su asiento definitivo en aquella ciudad que tanto le negó, porque aunque Marco Polo es muy famoso hoy en día, Marco Polo no olvidemos que es una figura que en su tiempo pasó desapercibida. Se empezó a reivindicar en el siglo XV y en el siglo XX desde luego, pero en su tiempo no. Afortunadamente nos iba a dejar un testimonio de todo lo que vivió, y eso fue a consecuencia de la guerra. En 1298, una vez más, las eternas enemigas Génova y Venecia se enzarzan en otra guerra. Las escuadras están próximas a batirse. Muy cerca, por cierto, de Córcula, en la batalla de Górsola, las dos escuadras se enfrentan. Marco Polo se encuentra como capitán de una galera. No se sabe muy bien si armada por él mismo o movilizado por la propia ciudad de Venecia, que no le contaba entre sus ciudadanos más notables. La verdad es que la familia Polo no aparece en la relación de familias notables de la ciudad. Es un hecho cierto. Pero en la batalla de Górsola, Marco Polo cae prisionero de los genoveses y es internado en una cárcel, aunque eso también es difícil precisarlo, porque viendo el libro que escribió, es difícil saber si estuvo en una cárcel o más bien al servicio de algunos señores burgueses de Génova. Pero bueno, es el caso, es el año y allí se encontraba él. Marco Polo estaba en la cárcel o en aquella casa, y Marco Polo estaba asombrando a los presos y a todo aquel que se quería acercar para escuchar las extraordinarias narraciones que estaba ofreciendo. Estaba contando su gran viaje a Oriente, y todos le escuchaban estupefactos. Sobre todo uno que venía de Pisa, uno llamado Rustichello. Rustichello es cierto que había conocido a Marco Polo en 1271, cuando se encontraba en San Juan de Acre, en la comitiva del príncipe Eduardo, el que luego sería Eduardo I. Rustichello era un especialista en literatura artúrica, era un estupendo contador de relatos sobre los caballeros de la tabla redonda. Y Rustichello también había sido apresado en aquella guerra.
Rustichello le estaba escuchando asombrado, y enseguida pensó en la idea. Soy amanuense, soy escritor, ¿por qué no dejar reflejado, por qué no plasmar estas historias en un papel? Le explicó la intención a Marco Polo, y este asintió entusiasmado. Y pronto los dos nuevos amigos empezaron a trabajar. Marco Polo fue narrando, y Rustichello fue dando forma. Y así empezaron a sucederse los capítulos, docenas de capítulos, contados a la forma y manera de la época, y en un curioso idioma francés provenzal. Fijaos que los dos amigos eran italianos, pero escribieron el libro en francés provenzal. El libro, a fe he de decir, he tenido oportunidad de leerlo, claro, y el libro es un tocho, es un poco tedioso, porque son muchos apuntes comerciales, muchos apuntes administrativos. Tengamos en cuenta la profesión de Marco Polo. Él intenta sobre todo dejar bien plasmado que hay una intención comercial, que hay una ruta posible, que hay negocios, y así un capítulo tras otro. Pero podemos leer entre líneas y nos encontramos con historias fantásticas, historias preciosas, como cuando llegó Marco Polo a Tebas y los habitantes de aquella ciudad le contaron un hecho insólito. En las montañas, en unas montañas cercanas al mar Caspio, se encontraba el señor de las montañas, el anciano de las montañas. Y cuenta la leyenda que el anciano de las montañas tenía un castillo inmenso, y al lado de este castillo había hecho florecer un jardín que bien pudiera parecer el paraíso. En ese paraíso había ríos de leche, miel, agua y vino, y también hermosísimas huríes, hermosísimas doncellas vírgenes. ¿Y para qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Para su solaz? ¿Para su esparcimiento? No, para cumplir con sus venganzas y castigos. Llamaba a los jóvenes de la localidad, les embriagaba con el hachís, y después de una buena dosis de hachís, les internaba en el jardín. Allí los jóvenes pensaban estar en el paraíso. Él les hablaba desde un promontorio, haciendo ver que era el corregente de Dios. Antes de salir de ese jardín, les volvía a suministrar hachís, y aquellos jóvenes ya solo querían volver al jardín, solo querían vivir allí. El anciano les prometía volver, pero antes debían cumplir con las exigencias, y esas eran las del asesinato, las de la muerte, las de la venganza. Y así se convirtieron en una secta de crueles asesinos. Hashish significa los fumadores del cáñamo asesinos. Esa historia la reflejó Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo, pero también nos habló de criptozoología, porque nos habló del ave rock, aquella que cuando anidaba en Madagascar y dejaba inmensos huevos, podía coger con sus garras un elefante, elevarlo hasta los cielos, soltarlo después para luego comérselo. Nos habló del pájaro aguja, aquel que defecaba diamantes en lugar de heces, menos mal. Habló de situaciones maravillosas, pero claro, nadie le creía. Nos contaba acerca de la corte imperial que el propio Kublai Khan tenía 12.000 trajes de tela preciosa, 12.000 trajes que regalaba a sus nobles. 156.000 de esos trajes también tenía con oro, con diamantes, con perlas, que tenía más de 100.000 caballos blancos, innumerables camellos de ese pelaje porque los mongoles pensaban que el blanco era el color de la buena suerte. Elefantes a cuyos lomos había cajas con riquezas inmensas, oro, plata, piedras preciosas, que tenía un palacio tan enorme que en la sala principal podían comer 60.000 personas a la vez. Claro, era demasiado para ciudades europeas con callejuelas muy estrechas, con hambruna y con desesperación. No podía ser posible, y empezaron todos a llamarle Milione, millón, por lo de la exageración. Luego alguien ha intentado defender que Milione era el diminutivo de Emilione, uno de los nombres de Marco Polo, pero el propio Julio Verne le llamaba señor Millón. Sí, puede ser que se mezclara la exageración, la fantasía, pero también es cierto que Marco Polo abrió una nueva ruta, una ruta intelectual incluso, que muchos quisieron seguir esas aventuras, que muchos fueron a Oriente buscando el haz dejado por Marco Polo.